Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos una charla pues que hemos preparado para todos ustedes, nuestras afiliadas, las compañías de seguros, donde pues vamos a conversar de un tema muy interesante que es las regulaciones automotrices internacionales y la implementación de la WP29 en Colombia. Tema pues que se viene discutiendo no solo desde el sector privado, sino el sector público. Esto hace parte de una política pública donde el gobierno nacional y el Congreso tienen que tomar acciones al respecto. Ya vamos a ver mayor detalle al respecto. Nos acompaña en esta oportunidad Jessica Rey. Jessica Rey es experta nacional en mejora regulatoria de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Ella tiene maestría en Derecho Público y también es especialista de la gestión pública en la Universidad de los Andes. Tiene como experiencia profesional haber trabajado con la Secretaría Distrital de Planeación como asesora de la Dirección de Políticas Sectoriales. También trabajó con la Presidencia de la República en la Consejería para la Competitividad y la Gestión Público-Privada y también pasó por el Departamento Nacional de Planeación en la Dirección General como coordinadora regulatoria. De igual manera, nos acompaña también Alan Buckenheimer. Él es coordinador nacional también de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Él es ingeniero industrial, tiene un máster en creación y gestión de empresas de la Universidad de Barcelona y un posgrado en gerencia de proyectos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, pues tenemos dos expertos de talla internacional que nos van a ayudar a entender estos temas. Ala, Jessica, tenemos pues aquí nuestro público, son nuestras compañías afiliadas, trabajan en las diferentes áreas de las compañías de seguros, tanto en las áreas de suscripción de pólizas de autos, de seguros de transporte de mercancías, también nos acompañan personal de las áreas de indemnizaciones y están también de las áreas de prevención y control de las compañías de seguros. Un tema pues de actualidad y de verdad sé que vamos a disfrutar la charla. Para todos los participantes, por favor, tener el micrófono cerrado. Al final de la sesión vamos a dar 20 minutos para que le puedan hacer preguntas a Jessica y a Alan relacionados con el tema que vamos a abordar. Entonces, Alan y Jessica, de verdad es un honor y muy agradecidos porque estén aquí con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias, Luis Guillermo, y pues un saludo para todos. Muchas Inicia gracias. Sí, dale. Alan. Sí, la presentación ahora estoy viendo. ¿No la estás viendo? No, estoy viendo las cámaras, la tuya y la de Luis Guillermo. Perdón. Si quieres, yo comparto. Voy a ver si... A ver, me dicen. Si se puede. ¿Si se está viendo? Sí, señor. Sí, listo. Entonces, hagámoslo por aquí. ¿Listo, Jess? Sí, disculpa que no. Ah, perfecto. No, empecemos entonces. Dale. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar el día de hoy. Bueno, hoy, como ya se dijo, vamos a hablar de regulaciones técnicas automotrices internacionales. Estamos, pues, el equipo de ONUDI tiene un equipo donde está Jessica como experta regulatoria, yo, digamos, como experto en la industria automotriz. Ya les cuento un poco también mi perfil, igual más adelante en un momento. Y el equipo también está Jaime Mongui, que él también ha estado trabajando en temas regulatorios y de calidad. Entonces, bueno, digamos, por parte de este equipo está enfocado a apoyar al gobierno en mejorar las prácticas regulatorias, y en el tema automotriz, pues es la adopción de regulaciones internacionales. Pero bueno, ya vamos a hablar un poco más en detalle de todo esto. Les cuento un poco el contexto de quiénes somos, qué estamos haciendo. Nosotros somos la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Esta es una agencia de Naciones Unidas enfocada a lo que dice el nombre de la agencia. Estamos enfocados al desarrollo industrial. Nuestro objetivo es que los países donde estamos, que la mayoría son países en vías de desarrollo, estamos en Latinoamérica, en Asia, en el sureste asiático, en África, en diferentes países que están en una situación similar a Colombia. En esos países tenemos proyectos, y esos proyectos están enfocados a trabajar en diferentes temáticas, ¿vale? Específicamente, nosotros trabajamos por un proyecto que se llama Promotion. Es un proyecto enfocado 100% al desarrollo y promoción de la industria automotriz
colombiana y toda su cadena de valor, o sea, fabricantes finales de vehículos, tanto motos, carros, camiones, buses, fabricantes de esos vehículos, como fabricantes de partes y toda la cadena hacia abajo, Tier 1, o sea, proveedores de primer nivel, de segundo nivel, tercer nivel. Toda empresa que haga una transformación productiva en el país entra dentro del alcance, para la industria automotriz, claramente, entra dentro del alcance del proyecto. Entonces, este proyecto está financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, y los ejecutores somos nosotros. También tenemos como partner Colombia Productiva, que es el ente del gobierno enfocado a la productividad del país. Y pues bueno, un resumen rápido de lo que hacemos en el proyecto. Tenemos 5 componentes, el proyecto es de unos 4.8 millones de dólares, los cuales ya se han ejecutado en su mayoría porque el proyecto tenía una duración de 4 años, se ha extendido un poco, vamos a hacer casi 5 años. Y pues en ese tiempo hemos trabajado en 5 líneas como tal. Una primera línea que es de apoyo al gobierno para la creación de políticas públicas adecuadas para esta industria. En este caso pues tenemos partners como la ANDIA, Colfa, Colombia Productiva y otras más. Hay otro componente, otra parte del trabajo que hemos hecho que también que es enfocado al ecosistema nacional de la calidad. Ahí trabajamos con toda la Comisión Intersectorial de la Calidad, todos los participantes, ICAL, INM, ICONTEC, SENA, Agencia Nacional de Seguridad Vial, DNP. Nosotros también en el componente 3 hemos trabajado en temas de productividad y calidad con las empresas, directamente apoyándolas semana a semana con diferentes consultores técnicos de calidad para sacar certificados de procesos, mejorar productividad, mejorar calidad de producto, el cumplimiento de normas. En el componente 4, otro de los componentes que tenemos, trabajamos directamente con ProColombia en atracción de inversiones para la industria automotriz en el país, exportaciones y negocios locales, o sea, matchmaking local, o sea, que empresas colombianas se encadenen con otras empresas colombianas dentro de la industria. Y en el quinto estamos trabajando con un centro de desarrollo coreano que se llama CATEC y con ellos estamos formando ingenieros colombianos para el desarrollo automotriz, para transferencia de conocimiento, para que empresas colombianas puedan mejorar su capacidad de desarrollo de producto y claramente con el componente 4, con ProColombia, exportar y poder encadenarse con las cadenas globales de suministro, que es al final el objetivo de este proyecto, que la industria colombiana se encadene en las cadenas y los mercados globales. Y este tema de regulación tiene mucho que ver, aunque no parezca, ahora lo vamos a explicar en más detalle. Entonces, pues una introducción muy rápida del proyecto. También les dije que les iba a contar un poco acerca de mí. Yo he estado trabajando también en la industria de automotriz bastante tiempo, en Europa principalmente. Llegué hace 6 años a Colombia y pues he pasado por IDEA, que es un centro de desarrollo automotriz y de pruebas, donde hacen muchas de las pruebas de las que vamos a hablar ahora. También por el grupo Volkswagen como director de proyectos, en diferentes proyectos en diferentes lugares de Europa. Y bueno, este es un poco el contexto, ¿no?, de lo que hacemos y quiénes somos. Bueno, entonces yo creo que ahora le doy paso a Jessica y luego continúo yo. Jessica. Gracias, Alan. A ver si de pronto ahora sí lo puedo compartir yo. Sí, vale. ¿Quieres? Vale. Si quieres lo dejo Ahí. compartir. Dale. Voy a dejar de compartir, ¿vale? Listo. Ahora sí hay la mía, ¿cierto? Creo que sí. Sí. Listo, sí, perfecto. Dale. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. De nuevo, esto es una presentación que nosotros hoy tratamos de consolidar porque realmente la hacemos digamos, en varias charlas, pero pues queremos que hoy se lleven como todo el contexto general y los elementos más importantes acerca pues de este tema de regulación y sobre todo de regulación en temas vehiculares. Entonces, pues para iniciar, el Estado digamos, está en la facultad y tiene la potestad para regular muchos asuntos de la economía y de la sociedad, como la prestación de servicios públicos, obviamente temas del sector financiero, de salud, de transporte, etcétera, y los regula a través de unos instrumentos. Los instrumentos son leyes, decretos, resoluciones, circulares, tanto del nivel nacional como del nivel subnacional. Las leyes pues son exclusivas, las elabora el Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes, y dentro de la rama ejecutiva están pues todos estos, ¿no?, decretos, resoluciones, que son los que emiten sobre todo pues digamos el presidente con sus ministros
y pues los departamentos administrativos nacionales. Dentro de, de esta expedición normativa, digamos, esta expedición de instrumentos regulatorios de la rama ejecutiva, existe un tipo de regulaciones, digamos, en particular, que son los reglamentos técnicos, que normalmente salen a nivel de resoluciones por los ministerios, por comisiones de regulación, incluso por superintendencias y otras unidades administrativas especiales como la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los reglamentos técnicos son documentos que establecen prescripciones obligatorias, o sea, características bien sean de elementos y preferiblemente de desempeño sobre productos, procesos o métodos de producción. Quiero que pues como que lo tengamos claro porque a veces se utilizan indistintamente el término normas técnicas o reglamentos técnicos, pero hay diferencias entre ellas. Las normas técnicas son creadas por instituciones que pueden o no ser gubernamentales, instituciones que deben ser reconocidas, por ejemplo las ISO o en Colombia el ICONTEC, pero esas no son, digamos, el ICONTEC no es una institución gubernamental, es más del sector privado, tiene estructura mixta, pero digamos ahí quienes crean las normas son sobre todo partes privadas, expertos o países que participan en la elaboración de una norma técnica en la cual se establecen reglas, directrices o características para los productos, procesos o métodos de producción y no son obligatorias. Este es el mundo de lo voluntario. Las normas técnicas, las empresas, las firmas o incluso las personas que se quieran adherir a ellas los hacen más por un tema de diferenciación de su producto, de mejora en sus métodos de producción o por un tema de competitividad. Y las normas técnicas se elaboran a través de un proceso consensuado. Como les digo, digamos, expertos sobre una materia se reúnen y establecen estos estándares para su sector. Mientras que los reglamentos técnicos, en cambio, sí requieren de una intervención gubernamental, es decir, se expiden a través de una ley, decreto o resolución. En nuestro país se expiden a través de resoluciones. Lo mismo, también establecen reglas, directrices o características para los productos, procesos o métodos, pero son de carácter obligatorio. Y son de carácter obligatorio porque lo que busca es proteger un interés legítimo. Ya vamos a ver cuáles son esos intereses legítimos. Y en el proceso de elaboración no son consensuadas, son los reglamentos técnicos, así como los demás tipos de normas en nuestro país son consultables. El gobierno tiene la obligación de presentar a consulta pública sus proyectos de resolución, de decreto, para recibir comentarios de los ciudadanos y de los grupos de interés, pero estos, digamos que está en la potestad de aceptar o no los comentarios, dado que lo que busca el gobierno pues, es la protección de los intereses de la sociedad. Y bueno, ¿cuáles son esos objetivos legítimos? Principalmente es proteger la salud, la seguridad o la vida en un país de las personas, animales o vegetales. Eso es en el término amplio. Y asimismo, pues una vez se implementa o se adopta un reglamento técnico dentro del país, esto se convierte en un obstáculo técnico al comercio, dado que se condiciona el acceso de los productos al mercado al cumplimiento de los requisitos. Es decir que bueno, cuando se colocan reglamentos técnicos, inmediatamente empieza a ser una restricción para el comercio, porque los productos deben cumplir con los requisitos mínimos para poder acceder a ese mercado, a algún mercado. ¿Por qué es que son importantes los reglamentos técnicos? Y es que los consumidores como en general estamos muy poco capacitados para distinguir qué productos son seguros y qué productos podrían afectar la seguridad, digamos, la salud o la seguridad y la vida. Uno espera comprar algún electrodoméstico y pues que cuando se vaya a enchufar en la casa no salga explotando, pero pues realmente no, digamos, uno espera que el producto que está en el mercado sea seguro. Igualmente con los carros. Si uno no es experto en todos los componentes de un vehículo, y pues más en Colombia que los temas de seguridad no son como la principal criterio de compra, sino un poco más el precio,
Se esperaría que fueran seguros, pero pues la verdad es que vemos que en el mercado colombiano pues hay gran cantidad de automóviles que no presentan las partes ni el equipo de seguridad, digamos, mínimo que se requeriría en algunos otros países. Entonces, pues los reglamentos técnicos relativos a todos los componentes de seguridad en un vehículo en Colombia hasta el 2015 estuvieron a cargo del Ministerio de Comercio. Era quien expedía, un poco supliendo la función del Ministerio de Transporte, pero en 2015 ya entró en operación la Agencia Nacional de Seguridad Vial y esta es la entidad que tiene a su cargo la revisión y la actualización de todos estos reglamentos técnicos que les muestro acá, reglamentos acerca de las llantas, los frenos, los cinturones de seguridad, acristalamientos o vidrios de los carros, cintas reflexivas y bueno, hasta buses de pasajeros. Todos estos reglamentos técnicos actuales, los vigentes, que tienen ya bastantes años, están basados en normas técnicas nacionales. Como les decía, pues lo ideal es que los reglamentos técnicos estén basados en normas técnicas internacionales, no las nacionales. Al estar basados en normas técnicas nacionales, pues digamos, hay costos de adaptación para las empresas colombianas cuando quieren acceder a nuevos mercados. Estos costos son o bien porque tienen que diseñar nuevos productos o costos de homologación para que sean aceptados en otros países. De manera que pues nuestro producto o los productos nacionales tienen unas brechas importantes para ser comercializados en otros países y el mercado básicamente se restringe a las fronteras del país. Otra de las consecuencias es que los consumidores en el mercado local estamos expuestos a productos menos seguros y de menor desempeño y pues básicamente pues dado que esas normas nacionales se crean de manera consensuada por privados, pues tienden a tener o a estar guiadas por intereses de los fabricantes locales. Entonces, bueno, en este proceso de actualización, la Agencia Nacional de Seguridad Vial sigue este proceso que está en pantalla para actualizarlo. Eso es, digamos, hace parte de las buenas prácticas regulatorias, dado que pues, esta agencia ya viene con otros procesos y es, pues cada año presenta una agenda regulatoria sobre los proyectos de reglamentos técnicos que se pretenden actualizar y revisan muy bien cuál es el problema con respecto al reglamento técnico, por ejemplo, los cinturones o en ese momento se está haciendo el de buses de pasajeros. Entonces, pues tienen varias sesiones y digamos un periodo importante en el que revisan con todos los interesados cuál es el problema asociado con los buses de pasajeros. Luego se establecen unos objetivos, se revisan unas alternativas, se seleccionan unas alternativas donde, pues, digamos, una alternativa es no regular, ¿qué pasa si se deja tal cual como está la regulación actual? La siguiente, otra alternativa es cuáles son esos impactos de implementar la regulación técnica internacional y otros es como pues dejarlo de manera un poco voluntaria que los fabricantes digamos, adopten por sí solos digamos, las regulaciones técnicas internacionales. Luego se hace una evaluación de alternativas, que normalmente la evaluación de alternativas se puede hacer a través de metodologías de análisis costo-beneficio o análisis costo-efectividad, o hasta ahora pues un poco más utilizada es el análisis multicriterio, porque digamos, las entidades del gobierno todavía les falta un poco para poder implementar metodologías de análisis costo-beneficio, metodologías más monetarias. Luego, pues en todo este proceso se hacen espacios de consulta pública con los stakeholders, con los grupos de empresarios, con gremios y pues con grupos de la sociedad civil. La idea es que la consulta pública siempre tenga la participación más equilibrada para el análisis y no llegar pues solamente como a privilegiar los intereses de un solo grupo. Y también se debe definir dentro de este documento, que es el análisis de impacto normativo, cuál va a ser la metodología
implementación y seguimiento a esa nueva actualización del reglamento técnico. Además, pues deben pasar por conceptos previos del Ministerio de Comercio, por la notificación internacional ante la Organización Mundial del Comercio, recibir también un concepto de adecuacidad de la competencia de la SIC y finalmente pues adopta el reglamento técnico y pues tiene una entrada en vigencia. Esto, bueno, lo hacen, digamos, cada vez que quieren actualizar uno de sus reglamentos técnicos asociados a los vehículos por cada reglamento. Pero pues la apuesta del gobierno, digamos, adicional a estar actualizándolo uno por uno, es ser parte contratante del Acuerdo del 58, que administra el Foro Mundial de Armonización de Regulaciones Técnicas Vehiculares, que ya Alan pues les va a comentar un poco más en detalle cuál es este foro, también conocido como el WP29, y que siendo parte de este foro, pues Colombia como país pueda participar con voz y voto en la elaboración de las regulaciones técnicas internacionales que tienen que ver con la seguridad pasiva y activa, la eficiencia y la protección ambiental, también la eficiencia energética y el desempeño antirrobo. Y pues con esto empezar a reducir esas barreras técnicas que el país ha tenido por años para poder acceder a mercados internacionales y finalmente pues proteger a los ciudadanos y consumidores teniendo productos más seguros en el mercado nacional. En síntesis, la regulación y en especial la regulación técnica vehicular no es un asunto privado. En este caso, para Colombia se requiere la intervención del Estado, pues que ya el país está haciendo esa actualización a partir de buenas prácticas regulatorias a través de un proceso de evaluación de cuáles son digamos, la mejor alternativa de regulación para cada uno de pues, los temas y de los reglamentos que están actualmente, y con eso pues reducir las barreras al comercio internacional para que la industria automotriz efectivamente se pueda insertar en esas cadenas globales de suministro y pueda ser parte, su producto sea aceptado en otros países. Y esto pues finalmente nos beneficia a todos porque tendríamos también a disposición en el mercado local vehículos, partes y sistemas más seguros, tanto para los ocupantes del vehículo como para los que están, digamos, también para los que están afuera, para los peatones y digamos, la sociedad en general. Hasta aquí mi parte. Le doy la... Muchas gracias, Jessica. Bueno, voy a compartir pantalla entonces yo. Listo. Me dicen cuando vean la pantalla. Ya estamos viendo. Listo, señor. Vamos. Perfecto. Bueno, entonces seguimos. A partir de lo que comenta Jessica, como comentamos, tenemos bastante información. Vamos a dar una información bastante general, pero interesante, importante, y esperemos información nueva para muchos de ustedes. Yo ya me voy a enfocar en los temas específicos de las regulaciones internacionales y un vistazo de qué es lo que se está haciendo en otras partes del mundo para ver cómo nosotros, o para poder tener una idea de cómo adaptamos todo esto aquí a Colombia para claramente mejorar las regulaciones en el país, disminuir claramente la accidentalidad, que esto es claro, digamos, la introducción de regulaciones disminuye la accidentalidad y los muertos y los heridos, y sobre todo lo que nos interesa a nosotros, porque está dentro del alcance de ONUDI, que la mejora regulatoria mejore el desarrollo industrial del país, que sea un promotor del desarrollo industrial del país. Ahora les presentamos también, digamos, un poco la visión de nosotros al respecto de eso. Bueno, entonces vamos a hablar del Foro Mundial para la Armonización de Reglamentación sobre Vehículos del WP29 y los estándares NHTSA. Voy a hacer una introducción rápida de todos estos temas. Primero vamos a hablar de lo que son ensayos de vehículos, porque a veces hay mucha confusión en los ensayos, qué es una cosa, qué es otra, digamos. A veces la gente habla por ejemplo, yo he escuchado, deberíamos obligar al gobierno a exigir estrellas de Latin NCAP para los vehículos, y los que tengan cero estrellas no se venden, cosas así. Y digamos que tal vez el objetivo sea muy bueno, por ejemplo, digamos, porque digamos, realmente entre más estrellas, por ejemplo, de esta entidad, pues los vehículos
teoría son bastante, bueno, y en la realidad son bastante más seguros, pero digamos son temas muy diferentes y no se deben mezclar realmente. Entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de ensayos para los diferentes objetivos que existen, y esto obviamente es la base de las regulaciones técnicas como tal de vehículos. Las regulaciones técnicas de vehículos se basan en desempeño, deberían basarse en desempeño. De hecho, aquí en Colombia, todas estas regulaciones que estaba hablando Jessica, sí, todas totalmente en este momento están basadas en características y no en desempeño, o principalmente en características y no en desempeño. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el 2015, aunque entró en vigencia en el 2018, ya finalmente el gobierno sacó una regulación donde obligaba a tener airbags, 2 airbags, ABS y apoyo de cabezas trasero. Seguramente ustedes conocen esa regulación. Esa regulación es una regulación de características, de equipamiento, donde solamente especifica que un vehículo tiene que tener esto, esto y esto. Las regulaciones técnicas deben enfocarse, y la recomendación principal, y las internacionales realmente funcionan así, en el desempeño. Es como un producto, en este caso un vehículo o un sistema dentro de un vehículo o un producto aparte como un casco, pero digamos dentro del contexto automotriz, se desempeña en una situación específica. Por ejemplo, esta imagen que vemos, que es un choque frontal de solape del 40%, o sea, el 40% del frente del vehículo se choca contra una barrera deformable, que es la que ven ahí en azul. Esta es una regulación de Naciones Unidas, es la R94, y lo que está simulando básicamente es un viaje en carretera, de esas carreteras que son doble vía, que en Colombia tenemos muchísimas, no la doble calzada, sino doble vía, donde 2 vehículos se encuentran de frente. Entonces, las regulaciones de desempeño lo que intentan es simular situaciones comunes para ver cómo se comporta el producto en esa situación. Y obviamente medir qué grado de afección tiene esa situación específica en una persona o en unas personas, ¿no? Por eso es que se mide, digamos, el tema de pasajero, hay dummies, y se mide el conductor, pasajero, niños atrás en una silla de niños. Entonces, bueno, eso es lo más importante, el tema de desempeño. Entonces vamos a enfocarnos en este tema y tener pues, claro que el tema de equipamiento no es lo ideal. O sea, un vehículo que tenga 7, 8 airbags, pero la cabina se deforme, no hace nada. O sea, no podría no servir y podría incluso también ser igual de peligroso que un vehículo que no tiene airbags. Entonces, el tema de desempeño es importantísimo y eso es bueno tenerlo claro. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué tipos de ensayos hay? Vamos a ir rápidamente con esto. Digamos, encontramos más o menos separando los 5 tipos de ensayos. Hay 2 obligatorios y 3 voluntarios. Los primeros obligatorios, lo que estamos hablando con Jessica, son los que exige el gobierno para garantizar la vida y la salud de las personas. En este caso existen varios, ahora vamos a entrar más en detalle. Están las de Naciones Unidas, que son las que nosotros vamos a enfocarnos el día de hoy. Están las del DOT, Departamento de Transporte de Estados Unidos, se llaman FMVSS, el Federal Motor Vehicle Safety Standards, estándares de seguridad de vehículos a motor federales de Estados Unidos. Están algunas otras que también son GIS, por ejemplo la japonesa y demás. Entonces aquí vemos, digamos, en un vidrio de un carro, vemos una cantidad de loguitos. La E6 es la de Naciones Unidas, la CCC es la de China, Chinese Compulsory Certificate, y así también tenemos la DOT aquí, es la de arriba, DOT 20. Bueno, entonces, esas son las que exigen los gobiernos, y sin esos ensayos que al final generan estas certificaciones y estos loguitos en el producto con un número también de referencia, un producto no se puede vender en un mercado. Entonces, digamos, un carro en Europa no podría, en Europa, cualquiera de los países que hacen parte de las regulaciones de Naciones Unidas, los que aceptan las regulaciones de Naciones Unidas, no podría venderse si no tuviera ese E6 ahí. O en China no se podría vender un carro si no tuviera el CCCCC. O el DOT arriba que ven en el vídeo, puede vender un carro en Estados Unidos si no tuviera ese DOT. Entonces, bueno, esto es obligatorio. Tenemos otras, por ejemplo, hay una específica que es la R66, que es la de buses como tal, que es el tema de cabina, de estructural de los buses, para que cuando un bus se voltee no aplaste a la gente. Bueno, eso después podemos mirarlo en detalle más adelante si hace falta, no el día de hoy, después en otra reunión. Si quisiéramos entrar un poco más en detalle en estos temas, estaríamos muy dispuestos a seguir apoyando la difusión del conocimiento de estos temas en Colombia. Las segundas obligatorias son las de cliente. O sea, si yo soy un fabricante de partes y quiero venderle a Mercedes-Benz, a cualquiera de las marcas globales, realmente BMW, Mitsubishi, Mazda, cualquiera de ellas, las japonesas, las chinas también, Jack, cualquiera, pues tengo que cumplir unos requisitos específicos que pide este cliente, y si no los cumplo,
pues no le puedo vender. Entonces, hay unos requisitos obligatorios que ya están dentro de una transacción privada, no son obligatorios en el mercado, pero sí en la transacción privada de si yo quiero venderle a esta persona, tengo que cumplir este requisito técnico. Bueno, entonces sigamos. Un ejemplo es una norma Volkswagen, la W01155, que es específica para unos temas específicos, bueno, por ejemplo, ¿no? Y ese es un tema, digamos, que no se sale del alcance privado, pero igual es obligatoria porque si el que quiera trabajar, pues igual necesita pues, hacerlo dentro de lo que requiere el cliente. Tenemos las normas ya voluntarias, hay unos ensayos, perdón. Los ensayos voluntarios, por ejemplo, las mismas marcas hacen ensayos internamente para mejorar la calidad de sus productos. En este caso, por ejemplo, las marcas llevan los vehículos a probar al invierno, a temperaturas bajo cero, a temperaturas mucho más altas. Las marcas también hacen pruebas de rollover, de vehículos volteando. Esto no se exige en ninguna regulación internacional, pero digamos para mejorar la calidad y el performance de sus productos y ser competitivos en el mercado, pues ellos hacen este tipo de ensayos y estos ensayos sirven pues para garantizar todo esto y para diferenciarse en el mercado, pero el tema es voluntario totalmente. Tenemos también otras voluntarias que son las de consumidores. En este caso son los mismos consumidores los que prueban los vehículos y los califican y digamos, ese ensayo se vuelve una información pública. En este caso, Euro NCAP, Latin NCAP, todos los ensayos NCAP. Hay Corean NCAP, hay China NCAP, o sea, hay diferentes entes en el mundo para diferentes mercados se encargan de probar los vehículos. Y se llama Programa de Evaluación de Nuevos Vehículos. Estas pruebas no tienen nada que ver con las pruebas, por lo menos en el objetivo, con las pruebas que se hacen por parte de los gobiernos, pero sí están basadas casi en su totalidad en las pruebas de los gobiernos. Me hago entender, estas pruebas Euro NCAP y Latin NCAP son 100% similares a las que hace el gobierno, los gobiernos que aceptan las regulaciones de Naciones Unidas para testear los vehículos. Lo único que hacen es aumentar un poco, digamos, el grado de dificultad. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de Latin NCAP. En Latin NCAP, que tenemos, digamos, también un choque frontal overlap del 40%, ellos estrellan el vehículo a 64 kilómetros por hora. La regulación de Naciones Unidas dice que el vehículo tiene que estrellar 8 kilómetros por hora menos o más lento que lo que hace Latin NCAP. Es la única diferencia. O sea, Latin NCAP come como base toda la R94, que es la regulación de Naciones Unidas para verificar el desempeño de un vehículo en un choque frontal solapado. Pero la velocidad es un poco menor, es de 56 kilómetros por hora y en Latin NCAP es de 64, es la única diferencia. Entonces, bueno, estas son voluntarias igual están basadas en las de Naciones Unidas, pero son voluntarias y es para guiar a los consumidores para que decidan mejor, o hagan mejores decisiones en el tema de compra de vehículos enfocado en el tema de seguridad claramente. Y hay otros ensayos que se hacen internamente, pues son voluntarios claramente, desarrollo de producto, claramente un fabricante de vehículos, de partes, cualquier fabricante que sepa que tiene que cumplir unos requisitos para salir al mercado, pues internamente hace esos ensayos como tal previamente, o también para desarrollar un producto necesita hacer sus propios ensayos para poder entender y conocer qué está pasando con el vehículo y claramente cuando vaya a pagar la homologación, pues igual la pase porque ya ha probado previamente que todo funciona perfectamente según los requisitos que exige ese mercado. Entonces, bueno, esos son los diferentes tipos. Aquí la idea es poder separar un poco las regulaciones y los ensayos que hacen en regulaciones de gobierno y que son obligatorias con otras que son voluntarias, que a veces he visto en muchos eventos que podemos estar mezclando esta información. Entonces, bueno, después de esto, hablemos ya de las regulaciones técnicas de vehículos. Ustedes saben que la seguridad vial depende principalmente de tres factores: de la carretera, del conductor y el vehículo. Las carreteras tienen también sus regulaciones específicas en Europa y más bien en Naciones Unidas. Lo que pasa es que Europa es el que le diseña las regulaciones a Naciones Unidas. Entonces uno normalmente, y es el que las aplica primero. Entonces normalmente uno dice Europa, pero realmente son regulaciones de Naciones Unidas. Existe también un paquete que es otro mundo de regulaciones para carreteras, se llama el WP1. Y esto es un tema que no solamente Europa, sino muchos países del mundo lo tienen ya implementado. Por ejemplo, no sé si han dado cuenta que ustedes van a Francia, a España, a Alemania o Inglaterra y todos los pares dicen stop. O sea, en Colombia se dice pare, en México creo que dice alto,
en Colombia dice, digo, en estos países de Europa y en muchos otros países dice stop, es porque esa es la convención internacional del WP1 para la señal de pare, que diga stop en inglés. Entonces, bueno, por eso es que a veces las carreteras son muy parecidas en muchos países y muy diferentes, por ejemplo, desde Europa a Estados Unidos, también la señalización y todo esto, es porque pues hay, digamos, acuerdos diferentes. Unas son las de Naciones Unidas, que están en muchos países, y Estados Unidos normalmente es aparte. Ahorita vamos a ver también ese tema. Ellos siempre funcionan aparte. Entonces, el testado de la carretera es importante. No vamos a hablar de eso hoy. Como les digo, es un tema aparte. El tema del conductor, claramente el conductor es, digamos, el factor más clave en los incidentes viales. Pero no, obviamente, estado de carretera y conductor no son los únicos. Entonces, en el momento que la carretera falla y el conductor falla, que eso puede pasar y pasa y va a pasar, pues el vehículo tiene que entrar a actuar. Y el vehículo en ese momento tiene que ser un vehículo capaz de mitigar cualquier efecto que pueda suceder. Entonces, hoy vamos a hablar del tema de vehículos y cómo los vehículos pueden diseñarse, y digamos que es un tema ya recurrente y no es ningún tema, digamos, fuera del alcance técnico de las marcas como tal y de todas las empresas que trabajan en esta industria, de poder garantizar unos desempeños mínimos de seguridad cuando el estado de la carretera del conductor falla, ¿vale? Bueno, entonces el aumento de la seguridad vial depende de la eficiencia de las acciones emprendidas al respecto de nuestros factores. Vamos a hablar específicamente del tema de vehículos, ¿vale? Bueno, entonces los gobiernos de todo el mundo buscan formas de hacer que sus carreteras sean más seguras. Claramente, ahora vimos con Jessica un poco las formas de hacer esto. Entonces, a pesar de mejoras significativas en este aspecto, según la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas, las lesiones por accidentes de tránsito son la 9ª causa de muerte en todo el mundo y la principal causa de muerte entre personas de 15 y 29 años. Es un tema que claramente hay que tener muy en cuenta. En Colombia tenemos alrededor de 6.000 muertos al año en carreteras en general. Esto, haciendo cálculos, sería como si un avión de estos que va de Cali a Bogotá o Cali a Medellín o en Bogotá a Cartagena, aviones Airbus 320 de ese estilo, se cayera una vez a la semana. O sea, que cada semana se cayera un avión de esos y matara unas 100 personas que van adentro de ese avión. Es un tema que, digamos, no es muy visible, y si nosotros nos pusiéramos si pasara esto con el tema de aviación, pues sería una catástrofe nacional y bueno, obviamente todo el mundo pondría las pilas, pero como el tema es mucho más disperso y no es tan visible, pues sigue sucediendo esta situación y bueno, digamos que las acciones que existen son, digamos, relativamente bajas con respecto a lo que realmente está pasando y al alcance que esto realmente tiene pues, en la sociedad y en las familias y en general en todo el país. Ese es un tema que nosotros, digamos, como NUDI no gestionamos, el tema de seguridad vial. Nosotros hemos enfocado el tema de desarrollo industrial y ya les cuento un poco por qué nos interesa esto. Claramente, mejorar el tema regulatorio para el desarrollo industrial tiene otras ventajas que vienen de la mano, como el tema de mejora de la salud pública, y es un tema también obviamente que está dentro de los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Entonces, bueno, nosotros estamos enmarcados dentro del 9º, que es del tema industrial, pero bueno, nos interesa obviamente que hay otros efectos positivos colaterales a todo esto. Bueno, entonces, ¿cómo abordar estos desafíos que tiene la sociedad? Pues en el mundo en general hay dos conjuntos principales igual de robustos de paquetes de normalización para poder afrontar este desafío. Uno de esos paquetes son las normas federales de seguridad de Estados Unidos, las FMVSS, como le estaba comentando ahora, que eso las diseña la NHTSA, la National Highway Traffic Safety Administration, que depende del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Por otro lado, y realmente son diferentes, ahora vamos a ver también las diferencias, están las normas de la Comisión Económica para Europa, que se llama UNESE, que es como el CEPAL en Latinoamérica. Ellos diseñan estas normas para Naciones Unidas. Desde hace como 15 años, 20 años ya se llaman normas de Naciones Unidas o regulaciones de Naciones Unidas. Y estas las administra dentro de la UNESE un grupo que se llama WP29. WP es de Working Party. Working Party 29, Grupo de Trabajo 29. Dentro de este grupo de trabajo hay 3 acuerdos. Hay un acuerdo que se llama el Acuerdo del 58, que es donde vamos a enfocarnos. Está el Acuerdo del 98, que ahora voy a hablar un poquito de él, y está el Acuerdo del 97, que no voy a hablar de él. El del 58 y el del 98 está enfocado a los vehículos, a la seguridad de los vehículos, al desempeño
de los vehículos. El del 97 es básicamente revisión tecnomecánica, ¿no? Es una norma que especifica cómo debería hacerse la revisión tecnomecánica para poder estandarizar el tema. El problema con esto es que no ha sido ampliamente adoptado en el mundo. Digamos, los países principales en el mundo no están acogidos. Están acogidos principalmente países de Rusia y la ex Unión Soviética. Hay como 20 países más o menos acogidos a ese acuerdo. Alemania tiene sus propias normas para revisión tecnomecánica, Francia, España. Entonces, bueno, en este momento, digamos, es un tema que es muy interesante, que obviamente se promueve que los países se acojan a ese acuerdo, pero bueno, no vamos a hablar de esos temas porque estamos hablando de vehículos como tal, no de revisión post venta de vehículos, sino de el diseño y desarrollo de los vehículos. Entonces, para ese objetivo están dos tipos de regulaciones en Naciones Unidas, el acuerdo 58 que es el vigente y el de 98 que trata de ser un acuerdo global incluido Estados Unidos, que ya vamos a comentar rápidamente acerca de él, pero bueno, no va a ser el enfoque del día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos paquetes principales de herramientas que los gobiernos pueden utilizar en el mundo. De hecho, Estados Unidos promueve que la gente y los otros países también utilicen sus estándares. Y claramente Naciones Unidas promueve que los países adscritos a las Naciones Unidas utilicen sus regulaciones. Y por tal motivo, las principales marcas del mundo y básicamente todos los fabricantes de partes, sistemas y elementos de vehículos o que van con los vehículos, como digamos unas pastillas de frenos de recambios o como unos rines de aluminio o un sistema de frenado completo con todos sus componentes, o el vehículo completo, claramente, como vemos en la prueba de choque, pues ellos diseñan estos productos para cumplir alguno de estos requisitos. El problema aquí es que estos requisitos no son compatibles. El objetivo es el mismo y realmente al final de cuentas los vehículos son, digamos, comparablemente igual de seguros, los que se diseñan para cumplir los requisitos del mercado de Naciones Unidas o el mercado europeo y bajo regulación de Naciones Unidas, y los que se diseñan para el mercado norteamericano, porque Canadá también aquí está metido en estas FMVSS, en Canadá se llaman CMVSS, Canadian Motor Vehicle Safety Standards. Entonces, todos los fabricantes globales diseñan productos para uno u otro. Hay una tercera, digamos, grupo, y es fabricantes que diseñan para países desregulados o con baja regulación. Básicamente para países que no exigen esto. Entonces, los mismos fabricantes, incluso, muchos que pueden estar aquí en esta lista y otros que no están en la lista, sin dar nombres claramente, también tienen productos que si se llevaran a cumplir los requisitos que tiene Naciones Unidas en sus regulaciones, no pasarían, o si se llevaran a cumplir los requisitos de la NHTSA, no pasarían. Entonces, los productos, de hecho, no podrían venderse en estos mercados, digamos, regulados. Entonces, ahí digo, ya en este caso hay tres diferentes tipos de productos que, porque eso cuesta, o sea, poder diseñar y desarrollar un producto para poder cumplir un requisito, pues cuesta, porque hay un trabajo adicional, hay un desarrollo adicional, hay simulación, hay ensayos y demás. Entonces, bueno, digamos que hay productos que cumplen uno, cumplen el otro o no cumplen ninguno de los dos. ¿Qué pasa en Colombia? Pues en Colombia se comercializan de los tres tipos de productos. Bueno. ¿Por qué? Porque el país claramente pues, no ha puesto, digamos, las barreras puntuales para que digamos, esto no pase. Hablemos de estos dos principales grupos. Está el grupo de requisitos de mercado de Naciones Unidas. Ya más de 60 países hacen parte de este acuerdo. Aunque no exigen todos los requisitos, hacen parte del acuerdo de más de 60 países. Es un mercado muy interesante, sobre todo los mercados más avanzados, sin contar con Estados Unidos, ya hacen parte del acuerdo. Estamos hablando de toda Europa, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, mismo Rusia, otros países como tal, hacen parte del acuerdo. Ningún país de Latinoamérica hace parte de este acuerdo. Ventajas de la regulación de Naciones Unidas, pues que todos los productores globales ya diseñan productos para cumplir 100% los requisitos de Naciones Unidas. Y otra ventaja, y ahora vamos a hablar un poco más en detalle de eso también, es que la homologación se hace, la validación del producto se hace previa a la salida del mercado. Eso es una homologación tercera parte. Esto, digamos, se conoce pues, como homologación tercera parte, pero el modelo es el Type Approval, que tal vez ustedes lo hayan escuchado por ahí, aprobación de tipo. En cambio, en Estados Unidos, el sistema es un poco diferente. También muchos o casi todos los fabricantes globales producen para vender en el mercado de Estados Unidos con los requisitos de Estados Unidos, pero hay una homologación de primera parte o una auto-homologación, una autocertificación. O sea, no se verifica previamente a la comercialización si el producto cumple o no.
Claramente eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ahora vamos a hablar un poquito más de ese tema. Están los terceros, que yo les digo, que en el 98 se intentó poder estandarizar, digamos, los dos tipos de productos en un acuerdo donde se crearon las GTRs, o sea, Reglamentos Técnicos Globales, en la cuales, pues, digamos, el tema pues, arrancó muy bien, pero ha estado más ralentizado. A la fecha, pues muchos países hacen parte del acuerdo, 24 partes contratantes, creo que en este momento es un poco más. Estados Unidos hace parte del acuerdo, pero realmente no está vigente. O sea que si Colombia trabaja en adoptar regulaciones internacionales de Naciones Unidas, pues estaría enfocado al acuerdo 58 y no el 98. No vamos a hablar más en detalle de esto, pero bueno, el tema es muy interesante y pues el objetivo es muy, muy válido como tal. Hay países también que aceptan ambos esquemas oficialmente. Por ejemplo, esta es una lista de países que realmente no están, digamos, alineados a uno o al otro. Ahí están varios países de Latinoamérica, como podemos ver, Argentina, Ecuador, México y demás. O sea, en esos mercados, digamos, Colombia no oficialmente también acepta a los dos, porque al final, pues, las barreras, digamos, regulatorias son tan bajas que realmente pueden traerse un vehículo enfocado, diseñado para cumplir unos requisitos u otro. Entonces aquí Colombia también estaría en la lista, pero claramente no es un tema oficial. Por ejemplo, Corea del Sur se reciben ambos tipos de vehículos también, aunque Corea del Sur hace parte del acuerdo, como estamos comentando ahora. Entonces, bueno, digamos que este es un tema, digamos, que nos interesaría en Colombia evaluar en la parte regulatoria, tener como base las regulaciones de Naciones Unidas, pero no dejar a un lado las regulaciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el mercado hay vehículos tradicionalmente diseñados para ambos mercados, y hay, digamos, segmentos de la comercialización de vehículos que están incluso dominados por vehículos de fuente o de venta o diseñados para vender en el mercado norteamericano, como son los camiones. Aquí vemos la mayoría de marcas y camiones como tal, si los ponemos a revisar directamente, esos camiones están enfocados para cumplir los requisitos de mercado de Estados Unidos. Son los camiones Continental, bueno, los Mack, los International, todos estos, Continental no, International, Mack y todos estos camiones que tienen trompas grandes que vemos por todas las carreteras colombianas, pues esos son diseños enfocados a cumplir los requisitos de Estados Unidos. De hecho, así como dato, si ustedes se ponen a ver en Europa, cuando viajan a Europa, no ven camiones de este tipo, porque Naciones Unidas tiene una regulación específica de antiempotramiento frontal que exige tener un dispositivo delante del motor en el cual en vehículos que tienen la trompa salida, digamos, la parte del motor adelante, sería imposible instalarlos. Entonces el motor está un poco retrasado y está debajo del conductor. Entonces, si ustedes ven un camión, digamos, con trompa, pues directamente es un camión que ya se sabe que se diseña para el mercado norteamericano, y los camiones que son, digamos, más bien cuadraditos, cabina cuadrada, grandes también. Aquí en las carreteras también hay de estos, hay un Volkswagen y Renault y Volvo también he visto. Pues estos camiones están diseñados para el mercado europeo, por ejemplo, ¿no? Para que, digamos, tengan algo, vean la diferenciación un poco de estos vehículos diseñados por un mercado u otro. Bueno, sigamos. Hablando de eso, vamos a hablar de diferencias de las regulaciones técnicas internacionales. Por ejemplo, aquí les tengo la foto de dos vehículos. De hecho, son dos Volkswagen Golf 2014. No sé si alguien quiera levantar la mano o abrir el micrófono y comentarme si estos carros, ¿qué diferencia ven en estos dos carros? Más allá del color, ¿no? No estoy hablando del color realmente. ¿Alguien puede decirme la diferencia entre estos dos vehículos? Si la hay. ¿Se puede abrir el micrófono? Sí, claro, no. Estoy Ok. viendo Listo, y listo. si no veo ninguna diferencia. El que pueda hablar, adelante, pero yo los veo, Listo. los veo Todos estamos igualitos. mirando y no vemos la Igual. diferencia, es el tema. Estéticamente se ven iguales. Sí, eso sí es verdad. Realmente hay una diferencia gigante. Pero bueno, claramente en la foto no lo van a descubrir. O sea, realmente estéticamente y a ojo, así directamente a ojo, no hay diferencia. Bueno, pues el de la izquierda es un Volkswagen Golf 2014 diseñado para el mercado europeo, en el cual todo su desarrollo estuvo basado o la mayoría de su desarrollo, claramente enfocado a temas de cumplir requisitos, estuvo enfocado a cumplir los requisitos de Naciones Unidas. Por otro lado, si ven la placa de la derecha, es una placa de Michigan,
y este es un Golf que transita por el americano, y este carro, de hecho, si se quisiera vender en Europa no se podría vender, y viceversa. El carro que está a la izquierda, que se vende en Europa, no se podría vender en Estados Unidos, y este modelo no se puede vender al revés. O sea, no se podría vender uno en el otro mercado. Los de Europa no pueden vender en Estados Unidos y Estados Unidos pueden vender en Europa. Les cuento qué pasa. Y este es un tema, digamos, que también los fabricantes globales hacen mucha presión, y los GTR, las regulaciones globales, salieron para eso, para cubrir, digamos, este problema, pero digamos, no se ha podido avanzar mucho. Y es que los requisitos que exige Naciones Unidas y Estados Unidos son diferentes, como les digo, como les dije ahora, son diferentes, tienen un objetivo y al final los vehículos son igual de seguros, pero la forma de medir ese desempeño es diferente. Por ende, hay temas puntuales como, por ejemplo, que en Estados Unidos no se obliga a que las luces direccionales, para voltear o para mostrar que uno está parqueado el vehículo, en Estados Unidos puede ser el mismo color rojo de stop. En Europa está especificado en la regulación una regulación que es la de iluminación, que tiene que tener un color naranja. Entonces, por eso ustedes ven que muchas direccionales en los carros son naranja. En Estados Unidos también se pueden vender con color naranja, pero en Europa no se pueden vender, solamente que sea el mismo freno el que dé la señal, digamos, de direccional. Es un ejemplo pequeño. Les doy un ejemplo, digamos, si se ponen a ver, por ejemplo, los Ford Fiesta, sobre todo lo he visto en los 5 puertas, en los 3 puertas no sabría, en los 4 puertas no sabría, o sea, el que tiene baúl. Si ponen a ver, cuando hacen direccional un Ford Fiesta, se prende el freno. Es como si alguien estuviera pisando el freno intermitentemente. No tienen un bombillo naranja o ámbar. Pero muchos otros carros que están diseñados para el mercado europeo sí tienen ese color ámbar. Digamos, es una diferencia pequeña, pero digamos que uno puede darse cuenta un carro que está diseñado en un mercado o en otro. Entonces, un carro que esté diseñado así no se podría vender en el mercado europeo. Básicamente porque pues, no cumple los requisitos de ese mercado. Un ejemplo práctico, como les comenté, yo estoy trabajando en el grupo Volkswagen un tiempo largo, hace ya más de 6 años, o cuando volví a Colombia, y estuve en un proyecto que en Barcelona, en el SEAT específicamente, que yo estaba como base en SEAT, aunque trabajaba para proyectos de diferentes marcas del grupo. Ese era el Audi Q3. En el 2011, SEAT lanzó el Audi Q3, y este Audi Q3 era un lanzamiento global, o sea, SEAT lo hacía para todo el planeta. O sea, lo hacía en nombre de Audi. Igual en el grupo Volkswagen, eso, digamos que todo se comparte en todo. Entonces en SEAT se hacían los Audi Q3 hasta hace poco. La nueva versión de Audi Q3 se está haciendo en Bruselas. Y este Audi Q3, un primer proyecto se llamaba Audi Q3 Global y se lanzó en una fecha específica, y era el Audi Q3 enfocado a los mercados de Naciones Unidas. Después, 6 meses después, y gastando 5 millones más o menos de euros adicionales, se lanzó el Audi Q3 NAR, North American Region, en el cual habían bastantes piezas que estaban diseñadas para cumplir los requisitos de Estados Unidos, y tenían que ser diferentes de las piezas que estaban montadas para cumplir los requisitos de Naciones Unidas. Entonces, como les digo, los vehículos no son los mismos, así parezcan los mismos. Y eso es un tema, digamos, interesante que hay que tener en cuenta y que es bueno entender cuando estamos hablando de regulaciones internacionales, porque claramente la idea en este caso también es decidir por cuál nos vamos principalmente, aunque en el mercado colombiano ya de por sí se tendría que aceptar vehículos de ambas, digamos, diseñados para ambos mercados. Bueno, sigamos. Hablamos de diferencias. La principal diferencia es la forma de verificación de las regulaciones, o en Estados Unidos se llama estándares, porque no se trata solamente de regulaciones diferentes que físicamente no pueden funcionar en un mercado o el otro por los requisitos que hay, sino los procesos de certificación. Es un tema clarísimo e importantísimo para Colombia. La principal diferencia es cómo se verifica que un vehículo cumpla o no cumpla un requisito o una regulación, o los ensayos que están dentro de esa regulación. Por ejemplo, la aprobación tipo o type approval, que es de tercera parte. Las pruebas son realizadas por terceros acreditados antes de comercializarse. O sea, el vehículo o la parte o el casco, por ejemplo, si es un casco de moto, se tiene que enviar a un laboratorio que esté dentro de un marco del Acuerdo de Naciones Unidas. Ese laboratorio tiene que hacer los ensayos, dar un resultado, y una entidad de homologación, o sea, un país del acuerdo, da una homologación diciendo este vehículo, este componente, este sistema cumple, y automáticamente con la certificación se puede vender en cualquiera de los países sin ningún otro requisito, países del acuerdo.
Por otro lado, la autocertificación. Estas pruebas las realiza el fabricante, o sea, ellos mismos se encargan de verificar que ellos cumplen, sin decirle al gobierno, pero para que esto funcione se necesita un seguimiento exhaustivo después de la comercialización. Se necesita una entidad de control y vigilancia muy fuerte, muy técnica, con acceso a equipos, acceso a dinero, laboratorios y un sistema sancionatorio altamente confiable. Por ejemplo, Estados Unidos es un sistema que funciona así. Ambos casos, si funcionan de esa manera, son suficientemente seguros para respaldar que un producto cumple con los requisitos, cumple o supera los requisitos. El problema a veces aquí en el país, y de hecho con las regulaciones que estuvo comentando Jessica, es que aquí en Colombia en muchos casos se ha exigido autocertificación, pero digamos que vamos a medias, porque la autocertificación tiene que venir acompañado, debería y tiene que venir acompañado de este seguimiento exhaustivo en el mercado. Tiene que tener una SIC con equipos, laboratorios, plata para estrellar carros, para hacer ensayos, para hacer recalls y demás. Y claramente, pues, si esto no existe, lo que tenemos es fabricantes que dicen yo cumplo y nadie al final les verifica en el mercado. Y como saben que eso sucede así, pues muchos pueden incluso incurrir en decir yo cumplo, ¿no? Entregar un papel diciendo yo cumplo porque no hay ninguna otra verificación adicional. Y como saben que nadie va a verificar, pues muchos pueden hacer la trampa, no digo que todos, obviamente en general estamos hablando de negocios muy bien organizados, pero pues realmente en estos países podría darse la situación para ese tipo de situaciones. ¿Vale? Entonces, pues el tema de Estados Unidos funciona bastante bien. Sí se tiene, obviamente, un riguroso y sólido sistema de verificación posterior a la venta. Pues en Estados Unidos ellos, digamos, dicen que esto es un sistema que funciona claramente teniendo las dos partes. Ellos prueban unos 44 carros al año, los estrellan de forma independiente, ellos sacan los vehículos de concesionarios, entonces ellos garantizan que como ya están en el mercado, no han sido alterados, ellos básicamente hacen un pick, una selección aleatoria, y obviamente en ese caso, pues los fabricantes, pues para poder garantizar que realmente los productos cumplen, pues los que venden en el mercado pues tienen unos márgenes de cumplimiento adicionales, entonces son un poco más seguros de lo que dice la norma para poder que cualquier vehículo de cualquier concesionario funcione, pero claramente eso funciona en un sistema muy diferente al que tenemos en Colombia. Por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas, es previa comercialización, entonces los fabricantes podrían hacer unidades al principio previo a la comercialización un poco más seguras y después bajarle la seguridad, aunque hay un tema que compensa eso, que es el COP, la conformidad de producción, que verifica cada tanto que, digamos, se cumplan los requisitos iniciales con el que se homologó la parte. Pero bueno, digamos, es un sistema que funciona muy bien, pero en un país donde se tienen todas estas características, Colombia no es el caso. Y obviamente desde Naciones Unidas nos recomendamos que Colombia pues trabaje con autocertificación. Bueno, hablemos entonces ahora del Type Approval, o tercera parte. Es el procedimiento mediante el cual se certifica que un vehículo sistema componente cumple con unas disposiciones administrativas y requisitos técnicos pertinentes por parte de un servicio técnico, un laboratorio y un ente de homologación del acuerdo. O sea, un país del acuerdo dice que es un tercero al fabricante o al consumidor, dice esto cumple a partir de los ensayos directamente. Una homologación tipo puede ser de una o varias regulaciones técnicas. Tenemos también algo que se llama Whole Vehicle Type Approval. En este caso es de europeo, pero digamos Naciones Unidas lo ha tomado, que la ha llamado ahora International Vehicle Type Approval, y es tener un compendio de varias regulaciones para un solo vehículo y decir, si cumple todas estas, el vehículo se aprueba. Entonces es un tema, digamos, para facilitar el tema de homologación de vehículos como tal dentro de Europa, en el cual Naciones Unidas ya tiene, digamos, un borrador, es el International Vehicle Type Approval, y este borrador, digamos, ya lo está repartiendo a los países para que lo adopten también. Todos estos temas, digamos, son, digamos, de uso libre de los países que hacen parte de Naciones Unidas y del acuerdo claramente. Bueno, entonces, ahora ya podemos hablar directamente del WP29, un poco en detalle el WP29 qué es, ya como les conté cómo funciona, pues tenemos Naciones Unidas, UNES, que es la Comisión Económica de Europa de Naciones Unidas, es el encargado de diseñar estas regulaciones, a pesar de que dice Comisión para la Comunidad Europea, ellos le diseñan a Naciones Unidas y Naciones Unidas, esto es para todo el planeta. Del UNES hay un subdepartamento que es el WP29, un grupo de trabajo técnico, y el WP29 está en los acuerdos del 58, 98 y 97. En este caso vamos a hablar de, cuando le decimos un S, estamos hablando básicamente del mismo WP29 o del acuerdo del 58 para simplificar un poco la discusión, porque mucha gente le llama regulaciones un S, pues le podemos llamar indiferentemente un S, WP29 o acuerdo del 58, ¿vale? Entonces, pues como vemos que es una homologación de conformidad que define la demostración
de que cumplen requisitos, que se cumplen requisitos específicos relativos a un producto, proceso o sistema descritos en un documento. Para poder hacer esto, debe existir un marco de categorización de vehículos. Digamos, este lo tiene claramente el Acuerdo 58, las regulaciones de Naciones Unidas, llamémoslo así para simplificar el nombre. En Colombia, por ejemplo, las regulaciones vigentes que tenemos, básicamente no hay una categorización, sino que lo que hacen es hacer una descripción puntual del producto, incluso su uso. En Naciones Unidas el uso es indiferente, al final van personas en un vehículo, si sea transporte público o privado, es un vehículo, van personas y un accidente, digamos, no discrimina si al final de cuentas es para transporte público o para transporte privado. Entonces, digamos, es un poco la premisa también que se tiene en Naciones Unidas. Aquí en Colombia sí, digamos, si ustedes revisan alguna regulación, es para vehículos, buses de transporte público intermunicipal, de y es como una descripción, pero al final esto puede generar confusiones si no existe una categorización inicial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial ya sabe esto y está trabajando en este tema. Rápidamente, categorías de vehículos. Los M son vehículos para que las personas vayan adentro. M1, uy, se me pasó. M1 es vehículos tradicionales hasta 9 asientos, incluidas las vans. M2 son vehículos de más de 9 asientos, pero menos de 5 toneladas. Y M3 son vehículos de más de 9 asientos, pero más de 5 toneladas. Entonces, un poco ahí vemos los tipos de vehículos que representan cada categoría, ¿vale? Los N son vehículos de transporte de mercancías principalmente, igual. Los pequeños son los que vemos de distribución en las ciudades. N1 de menos de 3,5 toneladas, N2 de 3,5 a 12 toneladas y N3 de más de 12 toneladas. Entonces son vehículos básicamente para transporte de mercancías o productos. Están los O, que son vehículos también de transporte de mercancías, pero son remolques, claramente no tienen motor. Entonces también están categorizados o 1, 2, o 3 o 4. Bueno, yo les paso la presentación y ya pueden entender cómo es esta categorización ahí en la presentación. Los L, esto es muy importante en Colombia, son vehículos, digamos, a los L se llaman las motos, pero realmente aquí vemos de cuatro llantas también, son vehículos ligeros principalmente. El L3, que son las motocicletas la moto que vemos ahí, es el que más se vende en Colombia, o sea, las motos que vemos en el país son principalmente L3, el 95 más o más, 98% de las motos que venden en el país son L3 y pues esta es la clasificación, aquí también, digamos, entran vehículos eléctricos también y bueno, hay más categorizaciones, pero esas son las principales para que tengan un poco contexto de lo que existe en Naciones Unidas. Para darles un ejemplo, el marco regulatorio de Naciones Unidas de un vehículo de homologación tipo en la categoría M1, o sea, un carro de estos, un Seat Ibiza, un Spark o cualquiera de estos carros que vemos en las calles que se venden pues, para uso privado o público, un zapatico, cualquiera de estos, si se vendiera en Europa debería cumplir hasta 93 regulaciones técnicas, que son estas que vemos aquí listadas. ¿Por qué digo hasta? Porque hay unas específicas de vehículos eléctricos, como la R100. Entonces, digamos, hay unas que sí aplican, ¿no? Entonces, si el vehículo de combustión, pues no aplica la R100, entonces no debería cumplir la R100. Entonces, sería una menos. Y así, en general, hay varias pues, que no aplican, pero sería hasta 93 que están enfocadas a categoría M1. Son bastantes, pero realmente esto puede ser un marco regulatorio que garantiza la seguridad de estos vehículos como tal. Y, como les digo, los fabricantes globales, todos, o digamos el 99%, ya tienen diseñados productos que cumplen todo esto sin problema. O sea, ellos ya tienen el know-how y ya los productos ya cumplen directamente todos estos requisitos. Tenemos categoría L3. En las motos, digamos, estos vehículos deben cumplir hasta 33 requisitos, más uno. El uno es el casco, es que como no va en la moto le ponemos más uno, o sea 34 como tal, cuando alguien está ya montado en la moto, y son los siguientes que están aquí descritos. El R22 que ven ahí es el de cascos, por ejemplo. Entonces, bueno, esto obviamente es un marco regulatorio para un país que está dentro del Acuerdo de Naciones Unidas. No tenemos obviamente tiempo de hablar de cada uno de las regulaciones, pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de estos temas. Entonces, bueno, antes de pasar al ejemplo como tal, yo sé que ustedes pues, están muy interesados en que Colombia, digamos, actualice su manera de regular, se adhiera a las regulaciones de Naciones Unidas. Muchos de ustedes también lo he escuchado, promueven, digamos, todo este tema por razones claramente muy válidas, pero a veces nosotros, sin querer, también estamos promoviendo otras, lo contrario, muchos de nosotros. Y digamos aquí hay un ejemplo, digamos que es bastante cercano a las aseguradoras y pues voy a pasar la foto y es digamos los vehículos donde se cargan los vehículos de carga, las grúas donde se cargan los vehículos como tal, ¿vale? Y que obviamente está muy ligado a las aseguradoras, por supuesto, ¿no? Para transportar un vehículo pues que no se puede mover por el mismo. En Colombia,
claramente, como ya hemos comentado con Jesse, que yo he comentado, es un país bastante desregularizado en términos de vehículos y claramente no existen regulaciones puntuales con respecto al empotramiento trasero. ¿Vale? Entonces aquí vemos una foto de una grúa, de muchas que hay en la calle en Colombia, muchas. De hecho, cuando veo una grúa de estas, yo me la hago a metros, pero lejos, y no le freno cerca ni nada. El de la izquierda claramente. Y es porque si nosotros tuviéramos una regulación de Naciones Unidas que es muy básica, que es la R58, que es de protección contra el empotramiento trasero, pues básicamente la configuración, estas configuraciones de grúas que tienen una guillotina básicamente, por no decir el platón, una guillotina extendida por la parte de atrás, pues digamos no serían legales en el mercado como tal. Digamos, a la derecha vemos una grúa también ustedes saben más la configuración, con base, que existe en Europa, y esta grúa claramente tiene un sistema de antiempotramiento trasero, porque es que si no, este tipo de vehículo no se podría comercializar y andar por las calles, por ejemplo, en Europa. ¿Está a la mano esto para Colombia? Claramente, Colombia sí hace parte del acuerdo del 58, podría regular esta R58 y podría, digamos, mejorar el tema de accidentalidad con respecto a este tipo de vehículos, pues que es bastante grave. Bueno, sigamos rápidamente, les cuento de qué se trata este R58. Quería dar un ejemplo, digamos, que fuera como cercano a ustedes, de vehículos que ustedes conocieran y que de hecho utilizaran a diario, para poder pues, ver también, digamos, la situación en que existe, ¿no? Digamos, el R58 aplica para qué categorías: N2, N3 o 2 o 3, ya vimos. Vehículos de carga, Ns, medianos y grandes, y vehículos también O2 o 3 que son, digamos, trailers, 2 o 3 grandes como tal. ¿Y el objetivo cuál es? Es pues una protección eficaz contra empotramientos de vehículos de categorías N1 y M1, o sea, carros chiquitos que se choquen contra la parte de atrás de un N2, N3 o un O2 o 3. Los ensayos son sencillos. Digamos, un fabricante tiene que pasar sus barras de antiempotramiento. Bueno, el micrófono ahí abierto. Tiene que pasar sus barras de empotramiento, hay unas fuerzas que se ejercen, si no hay una deformación admitida o muy menos de la admitida, pues pasa el ensayo. Hay unos requisitos también de montaje como tal, de instalación, digamos, no puede superar un ancho o una altura específica. Bueno, hay unos datos ahí puntuales que son técnicos, que bueno, es interesante por lo menos conocerlos por encima. También dice que si si el antiempotramiento trasero se puede dar por la propia carrocería, cumplir esa función, también sirve, como el ejemplo que estamos viendo ahí. Pero bueno, digamos que el objetivo aquí es que los vehículos N1 y M1 no se metan por debajo de las carrocerías de los vehículos. Ayer vi también no alcancé a poner la presentación, pero también vi un accidente que en estos días, o sea, ayer o antes de ayer, donde básicamente un camión, un vehículo se metió por debajo de un camión y otro lo echó por detrás. Bueno, el tema pues es bastante... Iba a poner una presentación, pero bueno, digamos que no me dio tiempo para hacerlo, pero bueno, la idea ya la entienden. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues cuando la protección contra el empotramiento de vehículos es eficaz, los sistemas de seguridad pasiva actúan en el caso de choque del vehículo N1M1, ¿no? Los vehículos que se chocan. Entonces, ojalá Colombia pues avance en todos estos temas y podamos incluso tener esta y otras regulaciones que realmente... Esta no es prioritaria para la agencia, porque digamos hay otras más prioritarias, pero realmente deberíamos tener un marco regulatorio bastante completo y mucho más, digamos, eficaz que el que tenemos actualmente. ¿Qué tenemos en el país? Pues aquí hay un ejemplo muy claro. Esta es de una presentación del director de UNESE de hace 10 años, ya es otro, pero bueno, es una presentación que describe claramente la situación. Mientras se fueron introduciendo desde el 58 hasta, por lo menos este ejemplo, el 2010, las regulaciones de Naciones Unidas, la cantidad de kilómetros que es en la línea azul fue aumentando. Claramente hay más carros, hay más carreteras, en el tiempo se maneja más. O sea, en el tiempo, cada vez hay más carros en las calles, más gente manejando. Pero así todo, el número de accidentes, que es la línea roja, o el número de muertos en accidentes en las vías, fue disminuyendo. Entonces, claramente estos son datos directamente de Naciones Unidas. Esto es una gráfica europea, donde se han hecho estas introducciones. Por ejemplo, en los 70 ya se estaba introduciendo el tema de apoyacabezas, el tema de seguridad en los buses, de estructura en los buses. Claramente lo primero es el tema de seatbelts, de cinturón de seguridad, de sistema de frenos. Después, por allá en el 86, en el 90 se introdujo el ABS, pero a partir de desempeño con el R13.
no solamente que tenga ABS, sino que tenga un buen desempeño. Ya en el 96 el choque frontal y lateral, R94 y R95, y así se van introduciendo regulaciones y va disminuyendo tanto las muertes como los accidentes en las vías. Así la distancia recorrida aumente totalmente. Y esto es una cosa que quisiéramos tener en Colombia. ¿Qué pasa en Colombia? Pues en Colombia tenemos que básicamente, mientras los muertos en diferentes situaciones, como homicidios asociados a violencia sociopolítica o total de homicidios en Colombia, van disminuyendo más o menos, obviamente por temas políticos que han pasado en el país, de reducción un poco del tema sociopolítico con respecto a las guerrillas y demás, pues las muertes en accidentes de tránsito, o en incidentes de tránsito, ha aumentado y sigue aumentando. Se ha estabilizado en los últimos años en 6.000, entre 6.000 y 7.000, creo que 5.000 y pico, pero bueno, el 2020 también es un año atípico, pero bueno, digamos que realmente pues, la situación ha sido más o menos estable, malamente estable, si se puede decir de alguna manera. ¿Qué tenemos? Pues en Colombia tenemos las regulaciones que ya Jessica nos mostró. Tenemos unas que ha expedido el MinSIT, otras que ha expedido el Ministerio de Transporte. Estas son para todos los vehículos, las que vemos aquí. Estas 6 más 4, 10. No incluye los proyectos regulatorios actuales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero este es el marco regulatorio colombiano, en el cual no es ni siquiera desempeño y está basada en normas nacionales que han hecho los mismos fabricantes. Y por otro lado está el marco de Whole Vehicle Type Approval, y para, como ya vimos, en solo la categoría M1, en Europa, por ejemplo, para el ejemplo, digamos, del mercado donde se exige esta regulación de Naciones Unidas, pues tenemos que un solo tipo de vehículo debe cumplir hasta 93 regulaciones técnicas para venderse en ese mercado. Entonces, bueno, vemos un abismo gigante entre el marco regulatorio colombiano y el marco regulatorio de Naciones Unidas en los países donde lo aplican de manera completa, como son los países europeos. Pero bueno, ¿de qué va todo este tema de desarrollo industrial? Si nosotros somos desarrollo industrial, no somos la Organización de Naciones Unidas para la salud, no somos de hecho, la Agencia de Naciones Unidas para la Salud y digamos esos temas son temas que deben tratarse por allá. Pues el tema de desarrollo industrial va muy ligado al tema de regulatorio. Por ejemplo, en Colombia tiene brechas directamente en sus productos y esas brechas el gobierno las ha fomentado. ¿Y cómo las fomenta? Pues no siendo exigente y no regulando, sino permitiendo pues que diferentes tipos de vehículos convivan en el mismo mercado. Y un ejemplo claro es que un vehículo colombiano en el 2017 ni siquiera podía exportarse, un tipo de vehículo, no digo todos, un vehículo producido en Colombia no podía incluso exportarse a Ecuador, a Brasil, a Uruguay, a Argentina. ¿Por qué? Porque en ese año los países ya exigían, también igual que en Colombia por características no de desempeño, pero digamos ya exigían unos airbags, unas características mínimas que algo ayudan, no es lo ideal, pero algo ayudan. Entonces los productos colombianos tienen brechas y el mismo gobierno las fomenta, porque claramente los fabricantes pues básicamente hacen lo mínimo que se les exige y cumplen con los requisitos de mercado. Por eso es que cuando hay un problema de seguridad en los vehículos, todos los fabricantes, importadores y todo el mundo sale diciendo, no, nosotros cumplimos lo que se exigen en los países, no estamos por debajo de eso, claramente. Y si los países no exigen nada, pues claramente pues se cumplen con lo mínimo que se exigen en los países. Bueno, eso es 2017, se ha mejorado el tema, tenemos un ejemplo muy interesante también y es un poco la visión que tenemos desde Naciones Unidas. Este es un ejemplo real, pero no ponemos marcas para no dar caso, o sea, no es importante el tema de las marcas, pero digamos un ejemplo de un vehículo económico familiar fabricado en Colombia. En el 2017 se fabricaba un vehículo, ahorita no se fabrica, un vehículo de entrada ensamblado en Colombia, que ya la plataforma tenía casi 20 años de lanzamiento global. Entonces se comercializaba solamente en Colombia, no tenía airbags, no tenía airbags en asientos, de cortina, ABS, SP, y el precio pasado a euros en el 2017 era de 9.500 euros. Los únicos ensayos de desempeño de acceso público que existen, que son las de Latin NCAP, pues sacó 0 estrellas ese vehículo. En el 2018, el Ministerio de Transporte, más bien 2015, pero en 2018 entró en vigencia, sacó la resolución 3752 de Mintransporte, donde exige por lo menos 2 airbags, ABS, apoyacabezas, y pues solamente con ese hito regulatorio que, como les digo, digamos, no es de desempeño, digamos, no está muy afín, está bastante lejos todavía de lo que es una regulación internacional, pero funciona, ya empieza a dar sus resultados. Digamos, un ejemplo actual, en el 2021, un mismo vehículo de entrada ensamblado en Colombia ya utiliza plataformas a partir de esta regulación, un poco más nuevas, con 6 años en el mercado global, se fabrica en Colombia y ya se vende en Latinoamérica ese mismo vehículo.
digamos, ya las barreras de acceso a otros mercados, mejorando la calidad de los productos en términos de cumplimiento de regulaciones, ya permite que Colombia exporte a esos mercados. Claramente seguimos limitados a los mercados de la región. Este vehículo, por ejemplo, tiene airbags y tiene ABS. El tema es que también el precio es, digamos, para un vehículo pues es más o menos no ha cambiado, perdón. La idea aquí es que vean que de 9.500 a 10.000 un poco en este tiempo también en el mundo ha mejorado, ha aumentado un poco los costos realmente de los vehículos, pero realmente no es un cambio abismal, o sea que se puede introducir mejoras de seguridad sin cambiar mucho el precio. Pues para darle un ejemplo, en el 2017 este mismo vehículo en Europa, pero varias generaciones adelante, se vendía por lo menos 9.500 euros y tenía 5 estrellas Euro NCAP. Y pues el tema es que hemos visto un progreso y el progreso ha sido empujado en parte por las regulaciones. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Pues que si Colombia realmente se adhiere a los acuerdos internacionales de Naciones Unidas relativos a los vehículos de motor, que es en este caso el acuerdo del 58, y adopta escalonadamente estos reglamentos para la certificación de vehículos nuevos de Naciones Unidas, el resultado que podemos esperar a medio y largo plazo es que los productos colombianos de vehículos y autopartes se puedan comercializar ya en mercados globales y no nos limitemos solamente al mercado colombiano, que es bastante pequeño, o al latinoamericano, que todavía tiene sus limitaciones. Entonces, el objetivo nuestro es poder llegar a una internacionalización de los productos colombianos y una mejora de productos para poder globalizar y encadenar a Colombia en diferentes cadenas globales de suministro y mercados globales a partir de que el gobierno ya regule directamente en el país estos mismos requisitos que se exigen en otros países. Es que es lógico, digamos, si uno cumple los requisitos que exigen en Europa ya en Colombia, cuando un producto colombiano va a entrar a Europa no tiene barreras técnicas, básicamente ya lo está cumpliendo en su mercado, digamos, natural, pues al cumplir el mercado natural, esos mismos requisitos, y con ese mismo certificado puede entrar a otros mercados. Entonces, un poco la visión nuestra es lo que queremos empujar y un poco el objetivo más allá del tema, digamos, que de salud pública, que es muy, muy importante para nosotros. Entonces, con esto termino la presentación. Muchas gracias a todos. Entonces, tenemos una sesión de preguntas. Yo sé que faltan unos 8 minutos. Podemos quedar un poco más si ustedes desean. Bueno, muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Alan, muchas gracias por compartirnos este conocimiento, de verdad, eres muy generoso a la ONU para estar aquí con nosotros. Pues damos la oportunidad para que por favor levantemos la mano electrónica y destinemos preguntas para Jessica y para Alan. Levantó la mano Eduard Munevar, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta gran explicación. De verdad que hace mucho tiempo yo venía como incursionando en todos estos temas de homologación internacional de vehículos, porque creo que es una de las partes más importantes que uno como aseguradora debería conocer. Pero hay varias dudas y yo creo que ustedes que son expertos en la materia también las tienen. Y una de ellas yo se las traslado desde la parte, nosotros como aseguradora, ¿cómo podemos intervenir? Creo que la pregunta es más como para Jessica. ¿Cómo podemos intervenir en estos comités que se realizan? Creo que les llamaban en su momento comités de regulación. ¿Cómo hacer para que una compañía de seguros pueda intervenir en esas decisiones? Es una pregunta que tengo. Y la segunda, en vehículos trailers, ¿cómo se ha avanzado en pro de estandarizar la fabricación y homologación de vehículos en Colombia? Teniendo en cuenta que es un tema muy artesanal y tú encuentras este tema de trailers, pues fabricaciones bajando por cualquier montaña, ves un espacio abierto y allí están cortando perfiles, pegando allí soldaduras y chao, pero esto es seguridad cero. Gracias. De acuerdo. Jess, si ¿Quieres la primera parte de cómo participar? Sí. Bueno, como les mencionaba, primero hay que saber a quién preguntar y pues ya tenemos claro que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial quien está a cargo de la actualización de los reglamentos técnicos. En el proceso de elaboración o de actualización de los reglamentos técnicos hay algunas instancias de participación. Primero, conocer que hay una agenda regulatoria. Esta sale no a través de la agencia, sino a través del Ministerio de Transporte y se publica cada año una agenda regulatoria con los proyectos de regulación que posiblemente se vayan a expedir durante la próxima vigencia. Entonces, como les digo, estaría publicada en el Ministerio de Transporte y normalmente se publica el 31 de octubre por unos 30 días para recibir comentarios de los ciudadanos. No obstante, la agenda regulatoria tiene que estar publicada y estar disponible al público durante todo el año y ahí se puede revisar, digamos, cuáles son esos proyectos regulatorios que van a salir.
Esa, y hay otra adicional que es el Plan Anual de Análisis de Impacto Normativo, que se está publicada en el Ministerio de Comercio, y ahí también se deberían poder ver les cuento porque, digamos, hay varias instancias dentro del gobierno. Ahí también deberían estar publicados los proyectos de análisis de impacto normativo sobre reglamentos técnicos. Una vez que ya la entidad está trabajando sobre un proyecto de regulación, la agencia convoca a diferentes stakeholders, digamos grupos de interés, a diferentes partes del desarrollo de la regulación. Entonces, desde la elaboración del problema, los objetivos, las alternativas, ellos normalmente invitan a diferentes grupos de interés, y yo creo que ahí, por ejemplo, Fasecolda debería estar, digamos, tocando un poco la puerta para que cuando se estén haciendo estos desarrollos, por ejemplo, en este momento que están en desarrollo del de buses, ustedes pudieran entonces también participar en estos grupos, pues en estas partes de consulta pública. Ya, digamos, un poco más elaborado el proyecto, ya cuando ya hay un proyecto de resolución, las entidades están obligadas a compartirlo en su página web por lo menos 15 días para recibir comentarios también de cualquier ciudadano o cualquier interesado. Esa es otra oportunidad de participación. Y digamos que si superaran todas estas, también hay otra instancia de participación que es la consulta pública internacional, donde ya están publicados pues en las páginas de la OMC, y reciben comentarios de todos los países, pero incluso pues el país también puede comentar en esa instancia. Entonces, creo que clave tener a la mano los contactos de la agencia para participar, pues estar pendientes de cuáles son los proyectos que se están trabajando, y cuáles son esas fechas en las que se podrían participar para llevar también digamos, sus comentarios y sus inquietudes en el desarrollo de los proyectos. Gracias, Jessica, muy amable. Bueno, para completar un poco lo de Jessica, hay que tener en cuenta que ella está hablando de los proyectos de regulación. No, no sé si estás hablando, digamos, del diseño de las regulaciones. El diseño de regulaciones, digamos, eso solamente, como es una regulación, actúan los gobiernos. En este caso, Colombia, digamos, el plan de la agencia, el plan de gobierno, según tenemos entendido, porque estamos muy cercanos a ellos y, digamos, tenemos bastante información directa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es obviamente tomar las regulaciones internacionales como están. Entonces, si estás hablando tú de los grupos de trabajo que hay en ICONTEC, siempre se me va el nombre exactamente de estos, los comités técnicos de ICONTEC, donde ellos diseñan normas. Digamos, la agencia no tiene planes de hacer lo que se venía haciendo anteriormente, donde diferentes interesados se reunían en los comités técnicos para diseñar una regulación, claramente tomando una base internacional, pero haciendo algunas modificaciones y pasándosela al gobierno para que ella la regule. O sea, digamos, esto entendemos que no va a seguir funcionando así, sino que el gobierno va directamente a tomar las regulaciones internacionales y va a hacer su proyecto de regulación, y ahí la consulta es un poco más de cuándo se introduce y un poco los aspectos alrededor, pero el tema técnico de, digamos, si se hace este ensayo o no, eso, digamos, ya no entraría en discusión. Como presentó inicialmente Jessica, esos temas son consultables para, digamos, cuándo se introduce, cómo se introduce el proyecto de regulación, pero no son consensuables, como si lo son las normas técnicas, para consensuar, digamos, qué pedimos y qué no pedimos, que es lo que se ha venido haciendo en Colombia desde los últimos 20, 30 años. Entonces, desde el punto de vista práctico, Alan, es más eficiente adherirnos a la WP29 que hacer todo ese proceso lento inventar y la rueda, ¿no? dispendioso. Inventar la Exactamente. rueda. Entonces, eso ya está hecho, está inventado. De hecho, Naciones Unidas lo hace y lo hace, digamos, sin costo dentro, digamos, de sus actividades, para dárselo a todos los países y que los países lo cojan ya el paquete completo listo para que ellos directamente lo regulen en sus países. Digamos, todo está ya casi organizado dentro de un SW29, tiene todo listo para que los países directamente firmen el acuerdo, y digamos que toda la infraestructura que está alrededor de laboratorios, ensayos, homologaciones previas, todo ya funcione para el Colombia, sin tener que, digamos, hacer una doble homologación o incurrir en gastos adicionales. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de Naciones Unidas. Con respecto a los trailers, pues realmente el tema se soluciona, digamos, soluciona en términos de mejorar la calidad de esos productos, pues regulando. Por ejemplo, esta regulación que vimos de la R58, pues obviamente el fabricante, el que hace la fabricación, tiene que ir a un laboratorio que esté bajo el marco del Acuerdo de Naciones Unidas. En Colombia no hay en este momento esos laboratorios, claramente, no somos parte del acuerdo, entonces no hay mercado para eso. Pero tiene que ir a un laboratorio, pasar las partes, pagar la homologación, hacer la homologación y le dan una homologación.
Para vehículos, digamos, como dices, trailers, que son categorías N2 y N3, pues no solamente está la R58, hay aproximadamente como unos 30, 40, no he hecho mucho el cálculo exacto, pero estoy, por lo que conozco de las 163, si no estoy mal a la fecha de regulación de Naciones Unidas, unas 40 aplicarían para esa categoría de vehículos, incluso un poco más. Entonces, pues tendrían estos fabricantes que hacer eso. ¿Qué pasa? Que pues, digamos, las personas que están, como dice, al lado de la carretera, pues no tendrían acceso realmente a hacer esto, pero bueno, claramente esto es un negocio, o digamos, esto es una industria de alta complejidad, de alta tecnología. La fabricación de vehículos es una industria de alta tecnología y es necesario que sea de alta complejidad, alta tecnología, y obviamente, por ende, es de alta inversión. Entonces, pues claramente, pues esto no es, digamos, fabricar, hacer empanadas, por ejemplo, ¿no? No es, digamos, no es una industria, digamos, de baja intensidad tecnológica, sino de alta intensidad tecnológica, y por ende se entiende que los fabricantes pues también tienen las capacidades tanto de industrialización como de desarrollo de producto, como ingeniería, para poder cumplir los requisitos mínimos de seguridad de esos productos. Es que, como digo, no estamos hablando, digamos, de productos básicos. Es como si cualquiera pudiera montar su laboratorio de vacunas y hacer vacunas en la casa, ¿no? Eso pues sería inconcebible, pero pues realmente es concebible dentro de este sector, que es un tema pues que al final si uno lo traslada dice, bueno, realmente no debería ser aceptable este tipo de situaciones. Listo, yo creo que... Muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Jessica. Un Muy gusto. bien. Ok, mucho Muy gusto. bien. Los animamos a que abran los micrófonos o levanten la mano. Todos los amigos que nos acompañan. Juan, levantaste la mano, adelante. Hola, buenos días para todos. Alan, una pregunta. Sí. ¿Qué opinan de las pruebas que se realizan en Latin NCAP y su aplicación con los vehículos que se comercializan en Colombia? Listo, a ver, te cuento. Bueno, digamos, en la presentación he intentado dejar claro el tema de Latin NCAP y separarlo totalmente de las pruebas para gobierno, o sea, o que exige el gobierno para permitir o no permitir venta de vehículos en el país. A pesar de que la base es la misma, o sea, Latin NCAP lo que hace es coger la R94, por ejemplo, para el choque frontal de solapa el 40%, coge la R94 100% y ese un carro con todos los requisitos y características y también, digamos, requisitos de aceptación de esta regulación. Lo único que hace es aumentar un poco la velocidad del vehículo, pues para pedir un poco más, ¿no? Para exigir un poco más, porque en teoría los vehículos ya deberían cumplir esa de base para salir al mercado. Pero bueno, Latin NCAP lo que es una buena herramienta para que para lo que sirve, ¿no? Para que los consumidores puedan saber qué vehículo es más seguro que otro o qué vehículo es menos seguro que otro. Los resultados de Latin NCAP no son discutibles, son ensayos técnicos con todo el método científico de validación en laboratorios que están en países donde tienen todas las herramientas para hacerlo. Lo hacen incluso terceros, digamos, en este caso lo hace ADAC, los ensayos de Latin NCAP, que es la asociación alemana como la CCA creo que se llama aquí en Colombia, digamos, Asociación de Carreteras de Alemania, de usuarios de carreteras de Alemania, y ellos tienen pues todo el equipo de laboratorios y básicamente lo que hacen son ensayos exactamente iguales a los que hace el mismo gobierno. En una situación ideal, pues si el gobierno regulara R94, seguramente ningún vehículo sacará tan pocas estrellas, ¿no? Pero bueno, digamos que eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, pero bueno, digamos hay que separarlo realmente. Sirve para lo que sirve, ¿no? Es la única fuente pública de ensayos de desempeño que la gente tiene a mano para poder tomar decisiones. Lo que pasa es que, pues como el gobierno no pone una vara, y de aquí para abajo no pasa, aquí para arriba sí pasa, pues ahí, digamos, se ven muchas 0 estrellas y se ven muchas situaciones, pues, donde las cabinas se deforman totalmente. Por ejemplo, digamos, en el tema de choque frontal, la puerta tiene que abrir, o sea, digamos, la regulación dice que uno tiene que coger un gancho y jalar el gancho sin fuerza y que la puerta se abra. Y en muchos casos no vemos que los carros se estrellan y se deforma la cabina, la puerta queda, digamos, como que atorada, ¿no? Dentro de la formación de la cabina, y claramente pues esto no pasaría y no sería comercializable en un país donde se exija la R94. Entonces, bueno, Latin NCAP, digamos, es un buen medidor de aceite de qué pasa con los vehículos, porque realmente se basa 100% en la regulación de las Naciones Unidas, o 100% no, 98%. ¿Vale? Está hablando de choque frontal, pero también hay otros de choque, prueba de alce, choque lateral, hay otros ensayos adicionales, pero digamos el más visible y el más importante es ese choque frontal. Sí, listo. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? ¿Alguien? ¿O comentario también? Levantemos la mano, comentarios, señores invitados, amigos, colegas, bienvenidas sus preguntas.
de las grúas que les mostré. Bien interesante el tema, que no lo habíamos visto, esa barrera. Ve uno muchas grúas en esas condiciones no adecuadas, la verdad. Mientras alguien pregunta, yo quiero hacer una pregunta, Alan. Sí, Hemos Chris. visto todas las ventajas de adherirnos al WP29 en Colombia, pero de la experiencia internacional y de otros países que se han adherido a la WP29, también cuáles son las desventajas, cuáles han sido los obstáculos para la implementación de este tipo de regulación. No sé si Jessica quieras y yo complemento. Okay, también hay un punto de vista del tema regulatorio que es interesante también revisar. No, bueno, creo que ventajas hay muchas. Y de hecho ayer veíamos en otra presentación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial la reducción en muertos por cada 100.000 habitantes de los países que tienen, ya pues que adoptan este tipo de regulaciones. Es mucho inferior, es casi la mitad a los países que no contamos con esas regulaciones. Desventajas, pues un poco lo que les mostraba al comienzo, los fabricantes se acostumbran a los requisitos que pide el país, y cualquier tipo de adaptación requiere costos, y pues eso, digamos, inicialmente es un golpe para la industria. Y también nos acostumbramos un poco a los socios comerciales más cercanos, ¿no? A países que también son desregulados y digamos, no vemos esa nueva frontera de comercial a países pues, que serían muy atractivos para el mercado colombiano, pero un poco Colombia pues se acostumbra a estar exportando a países que le exigen poco, como aquí mismo exigimos poco. Okay. Sí, bueno, digamos el tema, ventajas hay muchísimas, como vemos, ¿no? Pues todo en temas de industriales, de cumplir requisitos internacionales, de mejora de calidad de productividad en el país, de productos seguros, también el mercado también, pues obviamente muertes, todos esos temas, hay muchísimas ventajas. Desventajas, pues que digamos es como el punto clave aquí, y que hay que tener muy en cuenta, porque eso no hay que regular por regular, sino hay que tener en cuenta realmente pues, la realidad y las situaciones del país para ver cómo se regula de mejor manera. No se regula, sino cómo se regula de mejor manera. Desventajas, pues que como esto es un tema, digamos, intensamente tecnológico, y a la fecha, digamos, muchos no lo manejan de esa manera, pues muchos tendrían muchos problemas en cumplir los requisitos. Digamos, algunos por ahí dicen como que, digamos, alegan el tema de costos de los ensayos, pero yo me voy un poquito más atrás. O sea, ¿usted está seguro que va a cumplir? O sea, el tema de costo de ensayos claramente pues tiene su costo, aunque realmente pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, no podemos entrar al mercado con productos que a ciegas sin saber si son seguros o no. Pero el costo de los ensayos creo que ni siquiera es el más importante. O tener que enviar a España, por ejemplo, o a México, a Estados Unidos un producto para que lo ensayen, no es el más importante. El más importante es, usted está en la capacidad de desarrollar un producto que cumple esos requisitos más allá de la homologación o no. Es que usted, antes de poder enviar esa homologación, tiene que hacer sus pruebas, que son iguales a las que hacen allá, para poder garantizar que lo que envía funciona y no perder la plata de la homologación, porque claramente uno envía un producto, le hacen las pruebas y no pasa y perdió esa plata. Tiene que devolver el producto, rediseñarlo y volver a enviarlo para que hagan un ensayo. Entonces hace 2 o 3 veces el mismo proceso. Entonces el tema desventaja o tema que hay que tener muy en cuenta, y sobre todo es un tema que nos importa muchísimo y que nosotros trabajamos para eso, es el tema de la industria. La industria tiene que prepararse realmente para cumplir estos requisitos. La industria, digamos, que es nacional, como la que tiene, digamos, casas matrices que los pueden ayudar de afuera a cumplir estos requisitos. Entonces, las empresas tienen que mirar qué tienen que hacer, si se asocian entre varias para poder, digamos, unir fuerzas y poder cumplir requisitos, hacen inversión en investigación y desarrollo. Lo que pasa es que cuando uno hace algo que nunca ha tenido en mente o nunca lo ha tenido en cuenta, pues es un gasto, ¿no? Es una carga adicional, pero pues es un tema que realmente no da espera. O sea, ya el tema, ya ha muerto mucha gente y Colombia, digamos, ha perdido muchas oportunidades comerciales por tener productos que como las barreras que existen en otros mercados no pueden llegar a esos mercados, y también internamente pues no son lo suficientemente seguros. Bueno, es el principal problema que hay que afrontar y que nosotros tenemos clarísimo y que queremos ayudar. Hago un ejemplo de eso. Dentro de este proyecto Promotion, estamos trabajando con varios fabricantes colombianos. Hemos enviado muestras a otros países, ellos han hecho ensayos en esos países. Hay productos que han pasado los requisitos de Naciones Unidas, hay otros que no han pasado los requisitos de Naciones Unidas, incluso comercializándose en el país, pero ya tienen directamente, digamos, un apoyo de estos
entes internacionales y ya están mejorando los productos para cumplir estos requisitos. Y cuando estén listos, ya podrían ese producto, tanto comercial en Colombia, tanto comercializarlo en 60 países, o por lo menos los que estén adheridos a las regulaciones puntuales que se exige para ese tipo de producto. O sea, digamos que ya se está trabajando en esto y nosotros pues lo que hacemos es empujar y ayudar a las empresas para mejorar la calidad y productividad de las empresas. Y bueno, uno de estos objetivos es que el producto cumpla con esos requisitos de mercado. Sí, aquí hay otra pregunta por ahí, ¿no? Entendido. Giovanni González desde CESBI Colombia, levantaste la mano. Giovanni, ¿qué tal? Alan, ¿cómo estás? Muy bien, hombre. Muy buenos días a todos. Sí, señor. No, parte de la pregunta que tenía, creo que la acabas de responder, estaba relacionada precisamente con qué tan preparada está la industria colombiana para afrontar la implementación de WP29, pero sobre todo en el tema de los que son proveedores de las ensambladoras que hoy día operan en el país. Pues claramente al adherirnos al WP29, pues el estándar o los requerimientos de estas ensambladoras hacia sus proveedores locales, porque evidentemente aquí hay políticas de integración local que exigen a estas marcas Obligatorias. que tengan que incorporar productos fabricados localmente en el ensamble de los vehículos, pues trasladan esa necesidad, y creo que con lo que acabas de decirme, pues parcialmente está resuelta. La pregunta estaría también en otro sentido, es ¿qué pasa con todo el mercado aftermarket? ¿Sí? Aquí fabrican pastillas, discos, y evidentemente eso es para suplir una necesidad del mercado de aquellas personas pues que ya se retiran o se alejan de la postventa directamente del fabricante o de la marca. Sí. En ese sentido, y todos estos productos que se fabrican o se importan y se comercializan en el país, ¿cómo quedan cubiertos bajo este tema WP29? Porque allí, digamos, ellos no son proveedores OEM para ensamble ni para manufactura, tampoco son de productor. ¿Se fue la voz? Lo Bajo la perdimos, Giovanni. maquila de alguna o maquilando para alguna marca, pero digamos que en ese sentido, ¿cómo queda ese mercado aftermarket? Sí, pues a ver, Naciones Unidas o las regulaciones de Naciones Unidas están principalmente enfocadas a la venta de vehículos nuevos, pero claramente donde detecta, digamos, una falla de mercado en términos de seguridad y donde algunos fabricantes pueden aprovecharse de esa falla de mercado, también actúan. Por ejemplo, existe la regulación R90, que es de Naciones Unidas, que es obligatoria en Europa y en otros países, donde se le exige a los fabricantes de todas las partes de recambios del sistema de frenos hacer ensayos de desempeño, y esos ensayos de desempeño son comparando el desempeño del producto original que viene del carro de venta original con ese producto. O sea, digamos, el desempeño ya es comparativo. ¿Cómo se comporta, digamos, tu pastilla de frenos con la pastilla de frenos que viene OEM montada en el vehículo cuando se vende el vehículo nuevo? Entonces, esa es una regulación que existe en Europa, porque dieron cuenta que, pues, digamos, la calidad del aftermarket, digamos, la pastilla se acaba al año, a los 2 años, y directamente ya el carro empieza a tener, digamos, pastillas de mucha menor calidad, pues entonces empezaron a regular eso. Es la R90, y no solamente es para pastillas, sino para tambores, para discos, para todas las partes que puedan hacer cambios, o sea, o que necesiten cambios recurrentes cuando se desgastan en el sistema de frenos. También hay otra, la R124, que es de rines de aluminio y rines de hierro. Estos rines también se dan cuenta que, pues, en Europa, por ejemplo, eso nació hace unos años a partir de que llegaban muchos rines de muchos orígenes, con los cuales la gente, pues, cambiaba los rines del carro, ponía los rines, pero no tenía un desempeño adecuado. Entonces hay también unos ensayos de desempeño y que es obligatorio. Entonces todo lo que esté en el mercado aftermarket de rines en Europa y en los países que lo quieran regular, Colombia si quiere también, pues tienen que pasar por los ensayos y presentar esa homologación. Entonces, digamos, ellos normalmente, o Naciones Unidas normalmente regula lo que ve crítico en el mercado, ¿no? En este caso, las pastillas de frenos y todo el sistema de partes de recambio de frenado entran ahí, y todas las partes, digamos, digamos, por 2 ejemplos, los rines de aluminio. No hay muchos realmente. Normalmente se evalúan, son vehículos nuevos como tal, o sea, el vehículo completo o los sistemas dentro de los vehículos. Pero realmente, si se detectara otra falla de mercado, pues se actuaría por ahí. Lo importante es que si Colombia hace parte del WP29 y detecta una falla de mercado, como tiene voz y voto, podría entrar también a opinar y a presentar, e incluso a desarrollar de la mano con otros países, digamos, estas regulaciones para garantizar o para tapar esos huecos, ¿no?, que van saliendo en el mercado. Entonces, bueno, también se maneja aftermarket. Tengo otra pregunta de Sí. cara a los temas de, 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 reparación por colisión de un vehículo que hay un deseo afectada la estructura.
Sí. En ese sentido no se regula, no hay regulaciones. Pues yo de lo que he visto no he visto nada. Quería preguntarte directamente, porque cómo se garantiza, Mm. tengo problemas de internet, discúlpenme. Tranquilo. Esos Tranquilo. procesos de reparación que se hacen, o sea, ¿son técnicamente viables o se hacen de la mejor manera? Porque allá entra usted a analizar temas de idoneidad del taller reparador o del centro reparador, idoneidad en términos de recursos y en las capacidades de las personas que hacen el trabajo. Sobre eso tocan algo en esta normativa o en algunos de los referentes de Europa 29 tiene algo de ese tema, ¿no? No, el acuerdo del 58 se encarga en vehículos nuevos o piezas nuevas. O sea, vehículos, sistemas o piezas nuevas. Ya cuando sale al mercado es otro tema. Digamos que ahí la verificación, en teoría, le debería ser el acuerdo del 97, que es el de revisión tecnomecánica, ¿no? Pero ustedes saben que la revisión tecnomecánica también no es pues, tan a fondo, ¿no? No te está revisando realmente si el desempeño de un vehículo cumple o no cumple un choque frontal. Oportunidades de mejora. Sí, entonces sí hay temas ahí que Sí. ustedes igual saben más que yo de este tema, y sobre todo CESBI, ¿no? De que en Europa, digamos, hay una certificación de talleres y todo este tema. Creo que ustedes también han implementado algunos temas de esos aquí y como de manera privada. Pero bueno, ese tema, digamos, se me sale de mi alcance y realmente Naciones Unidas no entra a jugar con esas temáticas como tal. Hay posibilidades de mejora claramente por ahí. Porque No, realmente pero me es seguramente... clara la respuesta y me da por dónde abordarlo, por el tema de revisiones. Sí, creo Sí, que sí, también lo exacto. he visto por ahí. Ujú. Muchas gracias. Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias. Pues muy bien, no tenemos más manos levantadas. Pues Jessica, Alan, muy amables, muy generosos por concedernos este tiempo y conocimiento muy importante para el sector asegurador. Y pues desde Fasecolda, como ya lo hemos venido conversando y en el marco de nuestra página de Premios Vía, tenemos temas de seguridad donde podemos ayudar a difundir y a dar conocimiento al consumidor de vehículos, a nuestras compañías afiliadas, a las marcas, sobre esta iniciativa que es muy interesante, sea adoptada por el gobierno nacional a través del Congreso, pues que entendemos que tiene que entrar por el Congreso y ser articulada con la Agencia Nacional y con el Ministerio del Transporte. Entonces, de verdad, muy valioso que todos tengamos dentro de nuestro conocimiento como suscriptores, como compañías de seguros y como consumidores, porque todos somos consumidores, este nivel de entendimiento para que cuando escuchemos en los medios o al gobierno hablando de estos temas, pues ya tengamos el dedo en la misma línea y estemos hablando en el mismo sentido. Entonces, si quieres dar unas palabras finales, Alan, para cerrar esta sesión. Listo, bueno, doy unas palabras, ya paso la palabra a Jessica y cerramos la sesión de hoy. Pues muchas gracias, Luis Guillermo, pues por invitarnos. Nosotros realmente intentamos tener una posición bastante neutral y fuera, digamos, de la discusión entre fabricantes, consumidores y otros interesados alrededor y ponernos un poco por encima para poder solamente compartir lo que existe, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Qué es lo que se debe hacer? Obviamente la agenda la tiene el gobierno, nosotros estamos simplemente recomendando las mejores oportunidades que puede tener el país desde diferentes puntos de vista, o sea, para los fabricantes, para el gobierno, para los consumidores, para las aseguradoras, todos los interesados, ¿no? Todos los que estamos metidos en este cuento y tenemos algún tipo de relación con la industria, con el consumo de este tipo de productos, pues la idea nuestra es estar ahí y poder también mejorar. Estos eventos son también para aumentar el conocimiento puntual de esto, que se habla cada vez más y más y más, y en las discusiones pues es importante que todos los que estemos participando, y claramente aseguradores de vehículos pues son uno de los principales también actores de esta discusión, ¿no? De los stakeholders alrededor de este tema, pues tengan también herramientas válidas para poder también entrar en la discusión y poder aportar, ¿no? Para nosotros la única vía que tiene Colombia para el tema de mejora de calidad de productos, o una de las únicas vías, o la mejor vía que tiene, es mejorar la calidad por medio de que el gobierno exija requisitos mínimos de seguridad en los vehículos. Y esto pues tiene beneficios, como ya sabemos, temas de salud pública y otros adicionales que ustedes ya conocen. Muchas gracias, estamos abiertos a seguir trabajando. Si queremos aquí sentarnos una mañana más adelante a hablar de la parte técnica puntual de una regulación o de alguna específica, lo que quieran, estamos abiertos a apoyarlos. Estamos muy dispuestos a abrir discusiones en todos los frentes o hablar de las diferencias entre Estados Unidos y Colombia y qué pasaría si regulamos solamente Colombia y el mercado queda afuera. Bueno, es muy chévere todas estas discusiones y estamos dispuestos a entrar más adelante. Entonces, como te digo, estamos con toda la disposición, Luis Guillermo, de seguir apoyando y aportando y hablando de estos temas. Muchas gracias a todos por participar y a ustedes por la invitación. Jessica.
ya para cerrar. Pues Guillermo, pues muchísimas gracias por la invitación y por abrir estos espacios de divulgación y de socialización. Y como le decía Alan, pues nuestro interés es que haya cada vez más conocimiento en este tema, que está incluso pues el gobierno nacional ya presentando un proyecto de ley para volverse parte contratante del acuerdo del 58. Y pues como sabemos, los proyectos de ley no, digamos, tienen su tiempo y tienen su proceso de discusión y de aprobación. Y pues qué bueno que los gremios y bueno, todos esos grupos de interés como Fasecolda puedan, digamos, participar de este tipo de discusiones y participar de una forma informada. Entonces, sabemos también, y lo hemos discutido en otras reuniones, es que no es suficiente únicamente con implementar el acuerdo del 58, sino que el gobierno pues tendrá que tener también un paquete de promoción y de apoyo a la industria. No, digamos, simplemente adoptar la regulación por sí sola no es la caja mágica, sino que pues va a requerir un apoyo a muchos niveles. Entonces, pues gracias de nuevo por la invitación y pues de nuevo seguimos, digamos, apoyando en cualquier otra instancia que ustedes consideren. Maravilloso lo que nos cuentan. A todos nuestros invitados, pues agradecemos su tiempo, estar aquí con nosotros y acompañarnos. Les vamos a enviar al correo electrónico el link con el video de lo que acabamos de presentar hoy y también Alan nos va a hacer llegar la presentación en PowerPoint para que ustedes puedan explorar y mirar en mayor profundidad y detalle. Y si tienen preguntas adicionales, déjelas en el chat o a través del correo electrónico. Nosotros las consolidamos y hacemos una conversación, si es posible, con Alan y Jessica para complementar si hay alguna pregunta que surja luego de revisar el video o la presentación que les vamos a hacer llegar. Entonces, pues a todos un fuerte abrazo, muchas gracias, síganse cuidando desde casa y pues que tengan un maravilloso día y un feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias, buen día. Que estén muy bien.